Bienvenidos a la clase número 8 del curso Primera y Segunda a los Corintios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7, así que les invito pues a abrir sus Biblias en el capítulo 7. Leamos. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, evidentemente, por esta frase, los corintios habían escrito una carta al apóstol con el propósito, o por lo menos uno de los propósitos es preguntar o presentarle dudas con respecto a ciertos temas de la vida cristiana. Temas como el matrimonio y las nuevas nupcias, temas como lo sacrificado a los ídolos o los dones, ¿verdad? Son temas que tienen que ver, ¿verdad?, con la vida cristiana, pero había muchas dudas de parte de ellos. Y por eso ellos escriben una carta. Tal vez esa carta fue enviada también por la familia de Cloé, como aparece en el capítulo 1, que los de Cloé informaron a Pablo de ciertas situaciones que estaban pasando en la iglesia, y se aprovechó llevar esta familia esa carta al apóstol. El capítulo 7 es el comienzo pues de las respuestas del apóstol Pablo a esas inquietudes que tenía la iglesia. Los primeros 6 capítulos, el apóstol abordó la situación problemática de pecado y cómo debían tratar el pecado en la iglesia. Entonces, a partir de este capítulo 7, vamos a ver las respuestas de Pablo a esas preguntas o a esas inquietudes de la iglesia en Corintio. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es al hombre no tocar mujer. He repetido mucho esto y sé que está en el conocimiento de ustedes. El Nuevo Testamento fue escrito hace aproximadamente unos 2000 años y en una cultura muy diferente a la nuestra y en unas situaciones dentro de esa misma cultura, unas situaciones especiales para poder entender o comprender aproximarnos a la mente del apóstol. Necesitamos ir a ese contexto lo más cercano posible. El apóstol Pablo dice, bueno es al hombre no tocar mujer. Y está refiriéndose al matrimonio, claro está. O, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no es bueno para el hombre casarse. Pero eso es absurdo, puesto que el matrimonio es una institución dada por Dios. En Génesis, cuando Él creó al hombre y a la mujer y los unió, el mismo Dios dijo que es bueno en gran manera. Y dentro del liderazgo de la iglesia, los ancianos, uno de los requisitos es que debían ser casados, según pues las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y a Tito. Entonces, esta expresión, bueno es al hombre no tocar mujer, tiene que ver con un contexto especial en el cual estaba desenvolviéndose la iglesia en Corintio o la iglesia pues en general. El mismo capítulo 7 nos da algunas ideas del por qué el apóstol Pablo dijo esta expresión, bueno es al hombre no tocar mujer. Algunas las encontramos en el verso 29,
verso 29 dice, verso 29 dice, mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Es decir, el apóstol Pablo dice que los tiempos se han acortado. El apóstol tenía la mentalidad de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en su tiempo, en su generación, estando Él en vida. Eso era su fe, eso era su esperanza. Él esperaba a Jesús en su vida. Y no está mal, ¿verdad? Me parece que cada generación debería vivir como si el Señor viniera hoy. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo sería su vida, hermano? ¿Qué haría? ¿Cuáles serían sus pensamientos? ¿Cuáles serían sus obras en el día de hoy? Si usted sabe que el Señor viene en su vida, evidentemente, si el Señor viene en nuestra vida, uno, como dice el apóstol Pedro, uno buscaría vivir en santa y piadosamente. Nuestra vida sería una vida de buenas obras, una vida de devoción al Señor. Así que la mentalidad del apóstol es una buena mentalidad. Y en efecto, el Señor podría venir en su vida, en mi vida. Y claro, y evidentemente está la probabilidad de la muerte. Entonces, la vida cristiana es una vida de esperanza, de espera en la venida del Señor. Esa es una motivación para nosotros esforzarnos a agradarle en santidad. Bueno es al hombre no tocar mujer, pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? Bueno, porque los días se han acortado. El Señor está cerca. Esa es una de las posibles respuestas del por qué el apóstol dijo, no es bueno al hombre tocar mujer. Otra, en el versículo 32, dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. El apóstol sabe que la vida matrimonial es una vida, pues, es una vida para valientes. Hay un libro escrito por un autor muy conocido llamado El matrimonio es para valientes. Y bueno, y la razón, los casados lo saben. Se requiere, pues, fortaleza, se requiere madurez para el matrimonio, porque el matrimonio es compromiso, el matrimonio es responsabilidad, el matrimonio es negarnos a nosotros mismos. Es ahí donde uno experimenta lo que es el negarse a uno mismo, lo que es el ceder en muchas ocasiones. Y para eso se requiere madurez. El matrimonio requiere paciencia. Pablo dice, yo quiero evitar esas preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. Estoy leyendo el verso 32. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, entonces los días están acortados para el apóstol. El casado se ocupa de su mujer, tiene muy poco tiempo para la devoción al Señor. Eso lo dice en el versículo 35. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción,
sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Es ahí el contexto de por qué el apóstol Pablo dice en este capítulo 7 algunas cosas que no son de nuestro ambiente, de nuestra vida cotidiana. Pero sigamos leyendo. Bueno es el hombre no tocar mujer, pero Pablo dice, no obstante o sin embargo. Bueno es al hombre no tocar mujer, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Bueno, compañerismo. ¿Por qué nos casamos? Si el matrimonio se requiere madurez, responsabilidad, compromiso, ¿por qué entonces nos casamos? Bueno, nos casamos porque amamos la compañía o tener una amistad profunda, cercana, íntima. Esas son razones, muy buenas razones, pero entre las razones principales del propósito del matrimonio es por causa de las inmoralidades. Cada uno debe tener su cónyuge por las inmoralidades. Es una razón muy importante. Y tal vez es una de las razones principales por lo cual nos casamos jóvenes, por causa de las inmoralidades sexuales. O mejor dicho, viéndolo desde el punto de vista positivo, por nuestros deseos que hay en nosotros. Deseos válidos, deseos puestos por Dios. Entonces, es una de las razones del matrimonio. Un punto que no hay que dejar pasar es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En el tiempo de Pablo y mucho antes, la poligamia era una práctica que estaba presente. Tal vez no, no extendidamente, pero sí era una práctica en los tiempos de Pablo, la poligamia. Y Pablo deja claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuando él escribe a Timoteo, él les dice, en cuanto a las personas que anhelan ser obispos, que anhelan ser pastores, dice que es necesario que sean maridos de una sola mujer. Y podría indicar de que incluso en la iglesia había algunas relaciones de poligamia. Es solo una probabilidad. Por causa de la frase que el marido, que uno de los requisitos es que sea con una sola mujer. Es decir, que haya practicado monogamia. ¿Bien? En el versículo 3, el apóstol dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto es voluntad de Dios. Él dice más abajo que esto lo digo por vía de concesión o un consejo que daba el apóstol. Pero todo lo que él ha dicho acá, algunos aspectos son parte de la vida cristiana.
del compromiso y de la responsabilidad de la relación matrimonial. Pablo dice, cada uno tenga su propio esposo, cada uno tenga su propia esposa, cada uno tenga su propia esposa. Y añade que el marido debe cumplir con su deber. Es un deber. ¿Cómo que es un deber? Cuando nos casamos no parece un deber, es un deber. Es un deber cumplir nuestro compromiso conyugal. Es un deber. Dice el texto que el marido, el hombre, no tiene potestad sobre su cuerpo, no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad o autoridad sobre su cuerpo, sino el varón, el hombre. Por tanto, no pueden negarse el uno al otro. Son principios del matrimonio dado por Dios. Dado por Dios. La vida cristiana comienza en la familia. Y la familia comienza en la relación matrimonial. Y si la relación matrimonial no es buena, la familia se verá afectada y la sociedad se verá afectada. Todo comienza con la relación. Y dentro de esa relación matrimonial, este principio es fundamental. No os neguéis el uno al otro. Es un deber, ese compromiso. Claro, más adelante dice, a no ser por mutuo acuerdo. Si una de las partes no y la otra sí, la parte que dice no debe ceder. Debe ceder. Es un principio para una buena relación matrimonial. Y por causa de las tentaciones, no deben privarse el uno del otro. Este pasaje que acabo de comentar, algunos lo han distorsionado a tal grado que lo usan para manipular a su esposa. Muy raramente a su esposo, pero por lo general a su esposa. Para usar el cuerpo de su esposa para toda clase de situaciones, incluso hasta humillantes, para satisfacer los propios deseos distorsionados del hombre. Sabemos que vivimos en un mundo donde Satanás ha dañado la relación hermosa entre el hombre y la mujer con toda clase de distorsiones sexuales. Cuando dice acá, cuando hablo de distorsiones, esas distorsiones han llegado incluso a la homosexualidad. Es triste la situación que hay en el mundo y cómo está al alcance de todos tanta basura que hay, que empaña lo sublime, la gloria del matrimonio. Este texto, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su marido. Eso no le da el derecho a su marido a tomar el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto para hacer lo que le plazca. Eso no es lo que está diciendo el texto. Cuando dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, lo que está diciendo el Espíritu Santo es que la mujer no debe negarse a estar con su marido cuando el marido se lo pida, y viceversa. Entonces no es para tomar el cuerpo de la mujer y hacer lo que nos plazca con ella y obligarla a hacer lo que nos plazca para satisfacer nuestros deseos más bajos.
para nada. El matrimonio es algo hermoso y sublime, y ni la mujer es un objeto, ni el hombre es un objeto para ser manipulado al antojo al antojo de uno. Versículo 5, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Más adelante dice, sin embargo, versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Bueno, es lo que les he estado diciendo. No os privéis el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo, para dedicaros a la devoción al Señor. Claro, pero podemos preguntarnos, ¿es que acaso nosotros los casados no podemos orar y a la vez estar con nuestra esposa o esposo? ¿No podemos tener una vida de oración? Es que la oración hay que separarse de la actividad sexual. Lo que pasa, hermanos, es que cuando Pablo habla para dedicarse a la oración, a la devoción al Señor, es algo que va más allá de nuestra propia vida devocional u oración. Tal vez la mayoría de nosotros, los que nos llamamos, que tenemos vida de oración, dedicamos 1 hora, máximo 2 horas al día, ¿verdad? En oración. Pero para Pablo la devoción era un enfoque total, en una concentración en el Señor. Es una entrega que no hay más en la mente, sino un servicio de devoción al Señor constante. El apóstol en sus cartas, él repetía una y otra vez, no dejo de orar por ustedes. No dejo de orar por ustedes. Dice, orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Eso es lo que se llama una vida de devoción y de entrega en oración. Y para Pablo se requiere pues el enfoque y la concentración, y por eso él aconseja. Esto es un consejo, no es una obligación, no es un mandamiento, es un consejo. Por mutuo acuerdo se puede separar la pareja para dedicarse a esa devoción. Pero él dice, esto es un consejo, no es una orden. Entonces podemos nosotros tener nuestra vida devocional estando en nuestro compromiso y responsabilidades matrimoniales. Versículo 7, claro, el apóstol está dando instrucciones, ¿verdad?, sobre la vida matrimonial. Luego en el verso 7, él dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Yo lo desearía. Evidentemente, no conozco en toda la historia bíblica un hombre que amara al Señor tanto como el apóstol Pablo. No conozco. No solamente por su renuncia,
por su renuncia a todos sus privilegios que le daba el ser israelita y ser fariseo, ser un hebreo de pura cepa, ¿no? Hebreo de hebreo, un hombre irreprensible, no solamente porque él renuncia, o él renunció a todos esos privilegios, sino él renunció a todos los placeres que, bueno, del mundo. Renunció a todo. Era un hombre que incluso era capaz de privarse de cosas exquisitas para no ser tropiezo a otros. Era un hombre que amaba profundamente al Señor. Es un gran ejemplo a seguir la vida del apóstol. Él dice, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo. Y él está hablando específicamente de renunciar al matrimonio, a la vida matrimonial, para dedicarse pues de lleno y de entero a conocer al Señor y a ser parte del ministerio. Tal vez cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, de que todos los hombres, como quisiera que fueran como yo, pensando, porque él dijo esa frase, él quiere que los hombres se dediquen a la predicación del Evangelio, porque hay mucho que hacer, hay muchos perdidos y hay que ir a ellos. Y sabemos que la vida matrimonial te va a limitar. Yo desearía, dice el verso 7, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo, es como, ok, Pablo va a dar unas palabras. Dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, soltero. Lamentablemente, estos textos también han sido distorsionados por algunos grupos religiosos. Pablo no está prohibiendo casarse, como le escribe a Timoteo. Prohibir casarse es una doctrina de demonios. Pero Pablo no está prohibiendo casarse. Él está dando un consejo. Él desearía que los hombres, por voluntad propia, decidieran renunciar al matrimonio con el propósito de dedicarse por entero a la vida cristiana, a la predicación del Evangelio. Por eso dice este consejo a solteros y a las viudas que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, bueno, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. No. Estos grupos religiosos, al tener la doctrina de la prohibición matrimonial, y algunos hombres pensando de dedicar su vida al Señor, renuncian al matrimonio y entran a estos grupos, pero luego saben que no tienen ese don de dominio propio y de devoción al Señor, y cometen toda clase de sinvergüenzuras tan bajas. Por eso es que es una doctrina de demonio prohibir casarse. Si un hombre cree que tiene, bueno, que desea servir al Señor completamente y renuncia al matrimonio, pero luego se da cuenta de que necesita una mujer
Bueno, él puede casarse en cualquier momento, pero esos grupos le impiden casarse. Incluso algunos persiguen a aquellos que abandonan sus filas para formar matrimonios, los humillan o murmuran mal contra ellos. Pero tienen su legítimo derecho. Todo ser humano tiene el legítimo derecho de elegir casarse. Pero el deseo de Pablo es un deseo que se queden como yo. Pero él no está prohibiendo para nada el matrimonio, ni enseñando, mucho menos enseñando el celibato, ¿okay? El celibato en el sentido obligatorio. Instrucciones para los casados, versículo 10, algunas instrucciones para los casados. A los casados, instruyo no yo. Estos deseos de Pablo que leímos del versículo 7 son consejos, el consejo de Dios, consejo de Pablo, el consejo de Pablo de un hombre de Dios, de un siervo de Dios. Consejos que en ese tiempo tenían su aplicación. Ahora, los que están en la condición de casados, dice Pablo, el Señor instruye, no yo, es el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Nuevamente, hermanos, el matrimonio es compromiso y es responsabilidad. ¿Qué nos dice el Señor a los hombres, a nosotros? ¿Qué nos dice? No abandone a su mujer. Dele todo el apoyo a su mujer. Esté con su mujer. ¿Y qué dice a la mujer? No debe dejar al marido. Ese es el deseo del Señor. No debe dejar al marido. Pero sí lo deja. Y es esta frase interesante, pero sí lo deja. Esa frase no nos lo dice a nosotros los hombres, se lo dice a la mujer, pero sí lo deja. Quédese sin casar. Y es una cláusula matrimonial interesante. Tal vez esta cláusula para la mujer está puesta porque la mujer no solamente es más vulnerable emocionalmente que el hombre. Ella es distinta al hombre en muchos aspectos, no solamente en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional. El hombre y la mujer, al unirse en matrimonio, forman una unidad de poder tremenda, porque cada quien tiene sus propias características. Yo soy un hombre casado, soy una persona compleja. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, ya soy yo y mi esposa uno. Soy una persona completa. No puedo hacer lo que yo quiera como si yo fuera un soltero. Soy una persona compleja. Y si usted es casado, hermano, usted también es una persona compleja. Para nosotros, estamos hechos de un material capaz del compromiso de no abandonar a nuestra mujer. Pero la mujer es más vulnerable emocionalmente, psicológicamente. Y en ese tiempo, la mujer, lo vamos a ver mejor cuando entremos en el capítulo 14, cuando hablemos de la mujer en la iglesia
y la mujer en la sociedad. Pero la mujer, adelantando un poco, la mujer tenía un estatus social muy bajo en ese tiempo. Y eso la hacía más vulnerable todavía. Había maltratos. Si hoy en día hay maltratos, donde el nivel matrimonial, el concepto se ha elevado aún más, y donde la mujer ha alcanzado posiciones, inclusive posiciones de las más elevadas en la sociedad, aún hoy en día hay maltrato a la mujer. ¿Cómo será en ese tiempo? Aún en la vida cristiana. ¿Cómo será en ese tiempo? Por eso hay una cláusula que le dice, bueno, mira, si lo dejas, no dice las razones están dentro de nuestras suposiciones, eh, de nuestro discernimiento de lo que es lo que es el bien y el mal. No da las razones, pero si lo deja, le dice a la mujer, quédate sin casar. Eso lo dice el Señor, quédate sin casar, si lo deja. O reconcíliate con tu marido. ¿Sí? Qué interesante. O reconcíliate con tu marido. Como les dije, hermanos, el matrimonio es algo muy serio, es compromiso y responsabilidad. Cuando el hombre y la mujer se unen, forman una unidad. Hay una fuerza allí de unidad. Hay varias fuerzas en la naturaleza. Por ejemplo, las fuerzas gravitatorias que mantiene al universo, ¿no?, en funcionamiento. Las estrellas, los planetas girando, y el sol. Es decir, hay la fuerza de gravedad. Y es una de las fuerzas más débiles que se conocen. Y tal vez entre las más débiles está la fuerza de gravedad. Hay otra fuerza, la fuerza electromagnética, y es lo que mantiene a los átomos unidos entre sí. Por ejemplo, el agua está compuesta de oxígeno, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Y la fuerza que une a esos átomos de oxígeno o hidrógeno son fuerzas electromagnéticas. Electricidad y magnetismo hay ahí. Pero la fuerza más grande que se conoce es la fuerza nuclear. El átomo está formado por el núcleo y los electrones alrededor del núcleo. En el núcleo están unas partículas llamadas protones, que son de cargas positivas. Y los protones, al tener la misma carga, la positiva, tienden a repelerse. Sin embargo, hay una fuerza en el núcleo, una fuerza nuclear que los mantiene unidos. Se ha liberado esos protones, se ha despegado esos núcleos, y la fuerza que libera es extraordinaria. Bueno, las famosas bombas en Hiroshima, en Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, nos muestran el poder de esas fuerzas. Cuando un hombre se une a una mujer, hay una fuerza divina que está allí, que los hace uno. Y cuando se divorcian, libera una energía destructiva para los hijos y para la sociedad. Por eso es que el matrimonio es algo muy serio, es compromiso y responsabilidad hasta que la muerte nos separe. La muerte es el único que tiene el derecho para separar. Y
Hermanos, el apóstol Pablo está hablando de la vida matrimonial entre cristianos. Entre cristianos. Ya vamos a ver otra clase de relación, cristianos con no cristianos. Pero los cristianos debemos honrar al Señor, siendo fieles a nuestros cónyuges, siendo responsables y comprometidos. Versículo 12. Pero a los demás digo yo, no el Señor. Ajá. Ahora viene, claro que tiene aplicación para todo. El matrimonio tiene aplicación para toda pareja, cristianos y no cristianos. Los divorcios destruyen. Bien sean si la pareja es cristiana o no, los divorcios destruyen las familias y contribuyen negativamente con la sociedad. Y por eso la voluntad del Señor es el compromiso y la responsabilidad. Compromiso y responsabilidad. Y el compromiso es renuncia a nuestros anhelos, deseos, renuncia a nosotros mismos para vivir para el otro. Compromiso y responsabilidad. El apóstol Pablo ahora dice, voy a dar un consejo. No el Señor, soy yo. Es palabra de Dios lo que Pablo va a decir ahora. Es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, pero con la probabilidad, no, con la, vamos a decir la palabra, con la oportunidad de elegir. Es decir, con el derecho de elegir, tomarlo o no. Es palabra de Dios. Pero es una palabra que nos dice, puedes elegir. Puedes elegir.